pueden ilustrar más sobre este trabajo que ha hecho tan importante para entendernos hacia el pasado, sobre nuestras raíces, las raíces de algo que fue fundamental para lo que después termina siendo Florida, que fueron los fortines del pasado. Así que adelante. Bueno, muchas gracias, Emilio. Buenas tardes para todos. Sinceramente, lo que voy a tratar de hacer ahora es una breve presentación de lo que fue la Guardia del Pintado, no del libro, sino voy a hablar del proceso que llevó a la fundación de ese fortín de la milicia española, muy cerca de donde nos encontramos nosotros actualmente. La gobernación de Montevideo, allá por la mitad del siglo XVIII, tenía como límites los territorios que hoy forman parte del departamento de Florida. Y la zona, desde la actual ciudad de Florida, de La Cruz, Santa Teresa, Pintado, Sarandí, podemos decir que era la zona de mayor tránsito que había y que había habido antes también con respecto a el trabajo que desempeñaban los faeneros. Pero la gobernación de Montevideo, desde los inicios, pretendió crear fronteras humanas en esa frontera, que había la frontera interior, ¿no? La frontera que era la frontera con el indio, la frontera que era con los malhechores, no la frontera exterior que era la que tenía los límites con los territorios de los dominios portugueses. En 1749 se nombró el primer gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana. Y José Joaquín de Viana tomó en cuenta los reclamos que los vecinos, aquellos primeros colonos que se estaban estableciendo en la Cuchilla del Pintado, en la zona del Arroyo de la Virgen, sobre el Santa Lucía Chico, de que era imposible establecerse de forma permanente en esas primitivas estancias cimarronas, pues continuamente sufrían los desmanes que provocaban aquellos ataques de los indios tapes, de los indios minuanes, que organizaban malones, ya eran hábiles jinetes, y se trasladaban grandes distancias, tenían esa posibilidad, o también los malhechores. Nosotros nos imaginamos aquellas grandes suertes de distancia donde no se veían una construcción de la otra. Aparte de ser una estancia, era decir un ranchito de terrón y paja, algunos corrales y nada más, era lo que había. El colono venía, controlaba a sus ganados ahí, no habían alambrado, recuerden todo eso, y se regresaba de inmediato a Montevideo, donde estaba su familia. La milicia lo que hacía era, en grupos de 15 o 20 personas, venían a hacer una recorrida y se volvían a Montevideo. O sea, tanto los malhechores como los indios sabían los movimientos de la milicia, y por lo tanto era fácil para ellos atacar cuando les convenía. El 3 de septiembre de 1757, el gobernador dispuso que los ganados de aquellos colonos que estaban estableciéndose se resguardaran de los ataques de los indios, y autorizó el corte de madera en los ríos y arroyos para construir 2 fortines, uno en Casupá y otro en Santa Lucía Chiquito. Por supuesto que no fue nada fácil, había que hacer colectas, todo eso. Yo voy a ir rápido porque si no me pasa lo de siempre y me quedo se me termina el tiempo y no termino de hablar. En 1758, esta zona acá de la Cuchilla del Pintado, o sea, todo el Florida, lo que es hoy Florida, hasta La Cruz, Sarandito, el 25 de mayo, toda esa zona, eran había una presencia de indios que atacaban con frecuencia esas estancias. Eso determinó que se enviara
a Gabriel Rodas, que era un paraguayo que al frente de un grupo de milicianos expulsó de alguna manera a los indios hasta el norte del río Yi. Una empresa exitosa, pero en su regreso, justo en el lugar donde nos encontramos ahora, en estos campos de los alrededores de Florida, tuvo otro encuentro con un grupo de indios donde mató a uno, hizo prisionero a 2 tapes y 2 minuares y 4 de sus mujeres. Hasta ahí tuvo un éxito. Al día siguiente, cuando intenta cruzar el río Santa Lucía Grande hacia Montevideo, por Paso del Cuello, ahí habían 40 indios a caballo esperándolo para atacarlo. Entonces retrocede, se refugia en la estancia de Nuestra Señora de los Desamparados, la estancia de la Calera, la estancia jesuita, y recién al día siguiente, cuando pasó el peligro, fue a Montevideo. Al enterarse el gobernador de Viana de lo que estaba pasando en esta zona, viene él personalmente con 50 de sus mejores hombres de línea de la milicia arreglada que tenía, más los pobladores, hombres de Montevideo que con sus caballos y sus armas integraban la milicia y vinieron acá a este lugar. Eso fue lo que determinó que en 1760 se levantara el fortín en el llamado que Oreste Araujo en 1900, en el Diccionario Geográfico Uruguayo, denominó el Cerro del Cabildo. Se nombró para encargado de construir ese primer fortín, esa primera guardia, a Juan Ángel de Llano y Bracera, que era un alcalde provincial, y como suplente al alguacil mayor Lorenzo Calleros. Ellos hicieron un fortín de palo a pique, que tenía un rancho en su interior para la milicia, tenía corrales para el ganado, una pequeña empalizada de defensa y un pequeño foso del que no se ha podido comprobar su existencia, pero es probable que lo tuviera. Tuvo un costo de 318 pesos y 5 reales, más 12 reses que el Cabildo pagó para manutención de los mismos obreros que trabajaron ahí, que muchos eran indios guaraníes, y la tropa de la milicia que vigilaba mientras construían ese fortín. Se denominó Fuerte de San Juan Bautista. Eso fue en octubre de 1760. El nombre lo dio el primer encargado de la guardia, que fue Francisco Ximénez, y había una versión de por qué San Juan Bautista. Según algunos historiadores, era porque era la fecha del santo de San Juan, el 24 de junio. Sin embargo, tanto Ariosto Fernández y Ernesto Puiros, en sus investigaciones, señalan un acuerdo capitular del 28 de julio de 1760, donde recién ahí se habría dispuesto levantar el fortín. Ese fortín tuvo la ventaja de estar en un lugar alto, pero no tenía ni agua ni leña en las cercanías. Por lo tanto, en 1764, cuando asumió el segundo gobernador, Agustín de la Rosa Queipo, Llano y Cienfuegos, determinó que los vaqueanos del lugar, que era el maestre de campo Manuel Domínguez, el capitán de vecinos Martín José Artigas, el alcalde Manuel Durán y el capitán Marco Velázquez, determinaran si era necesario refortificar en el Pintado o si se dejaba el fortín en el mismo lugar. Estuvieron de acuerdo todos que había una mayor altura, que estaba más próximo al pueblo actual de La Cruz, y se resolvió el 3 de septiembre de 1764 esa refortificación. Se nombró como encargado de refortificar al capitán Marco Velázquez y al teniente Antonio de Camejo. Se hizo un fortín similar al anterior a una legua de distancia, en campos que pertenecían a don Ventura Velotti. Tiene la ventaja de que, triangulando
la primera ubicación, el Cerro del Cabildo, el segundo emplazamiento y el Cerro de la Macana, donde está la escuela del 44, se determinaba un triángulo en el territorio de una altura muy importante que permitía visualizar si los enemigos, o sea los indios y los malhechores, se desplazaban tanto si venían desde el Arroyo de la Virgen, si venían desde el Pintado, desde el Arroyo de la Cruz o desde el Santa Lucía Chico. Avanzo. En 1767 hubo un recrudecimiento también de los ataques de los indios, lo que determinó que el maestre de campo, Manuel Domínguez, y el capitán Marco Velázquez, al frente de una tropa de 80 hombres, que era la más importante hasta el momento, salieran a perseguir a esos malhechores, y el gobernador de La Rosa determina reforzar esa tropa y mandar por primera vez una milicia permanente a la Guardia del Pintado. ¿Qué pasó? Como en todo relación humana, había desavenencia entre el cabildo y el gobernador. No se llevaban bien, por lo tanto el cabildo determinó que lo que el gobernador había determinado no se cumplía enseguida. Eso enojó mucho al gobernador, hubieron grandes desavenencias, hasta que finalmente, descubierto el plan que había de demora de reforzar la guardia, se llevó a cabo. En 1770, la Guardia del Pintado se encontraba en estado de abandono, o sea, no se había reparado en ningún momento. ¿Qué pasaba? Todos los elementos que se usaron para construir la guardia, para construir ese fortín, eran elementos naturales. Los troncos de los árboles que cortaban los montes de los arroyos, de los ríos, la paja brava, todo eso, con el pasar del tiempo, se iba deteriorando. Se comisionó al maestre de campo Manuel Domínguez para que fuera él el que determinara qué necesidades tenía esa guardia. Enseguida lo hizo, y se nominó a los alcaldes Durán y Bauzá para que fueran ellos los que tuvieran esos trabajos de reparación del fortín. No se pudo hacer una colecta, pero sí se vendieron los ganados que tenía la estancia del cabildo y los cueros que tenía el acopiado. Se reconstruyó el fortín. En 1771 se determinó trasladar esa guardia hacia los campos de Mansa Villagra, donde ahí tenía sus ganados Melchor de Viana, y estaba hacía años reclamando por la presencia de la milicia, ya que en las serranías donde él tenía sus ganados, allí se escondían los malhechores y los malones de indios. Sin embargo, a pesar de decidir el traslado, Martín José Artigas, último encargado del fortín, siguió operando la milicia desde la Guardia del Pintado. ¿Qué importancia tuvo para Florida esta guardia? Si nosotros pensamos que estoy hablando de una época en que no existía prácticamente nada, lo único que había era la estancia jesuita, la estancia de la Calera, pero no estaba ni la capilla del Pintado, ni estaba el rancherío que luego se llamó Villa del Pintado. No existía eso. ¿Por qué no existía? Porque no había seguridad. No había condiciones para que la gente se estableciera de forma permanente. Por eso era que se reclamaba la presencia de la milicia y se reclamaba la construcción de ese fortín. Bueno, entonces, esa guardia que hoy está olvidada, que hoy no tiene ni siquiera un mojón que diga que sobre el eje de la Ruta 5, a pocos kilómetros de la ciudad de Florida, estuvo el primer emplazamiento de la guardia, y que poquitos metros al sur de la entrada sur del pueblo de La Cruz estuvo la segunda, resulta un poco extraño para los que tratamos de buscar las raíces. Las raíces históricas de lo que hoy es la ciudad de Florida las podemos encontrar entonces en esa guardia del Pintado, que fue la que
permitió las condiciones para que los vecinos comenzaran a establecerse definitivamente en el lugar, trayendo a la familia, trayendo a la señora, a los hijos, a los peones, porque Ariosto Fernández lo decía, la única manera de crear seguridad y terminar con todos esos desmanes era crear fronteras vivas. Las fronteras vivas sin una guardia que asegurara esa paz no se iban a dar. Bueno, creado el Fortín, surgieron nuevas necesidades de tierras. Hubo nuevos colonos que quisieron venir y se distribuyeron nuevas tierras, pero no fueron ya las grandes suertes de estancias, sino que se entregaron fracciones más chicas. ¿Qué se buscaba? Que los rancheríos que se iban formando estuvieran a más corta distancia, quizás que fueran visibles en el horizonte, para que de esa manera, en caso de peligro, los mismos vecinos pudieran entrar a socorrerse. También eso permitió inmediatamente, en 1760, los campos contiguos a la guardia, incluso la propia ciudad de Florida hoy está asentada en lo que eran los campos de la estancia del Cabildo, de la estancia del Pintado o de la ciudad, como se le llamaba. Esa estancia, que tenía límite entonces, que llegaba hasta el arroyo Pintado y su desembocadura en el río Santa Lucía Chico, que iba por el río Santa Lucía Chico hasta la desembocadura del arroyo La Cruz, y desde el arroyo La Cruz en línea recta hasta el arroyo Molle, que desembocaba en el Pintado. Todo ese territorio era el que en primera instancia servía para cubrir los gastos o las necesidades que tenía la guardia. Pero ya el año siguiente era para servir a las necesidades de la propia ciudad de Montevideo. Parece que es una extensión enorme de campo y que parece que pudieron haber miles y miles y miles de cabezas de ganado. Pero no eran tantas. Era otra forma de explotación del ganado que había. Otra consecuencia que trajo fue que surgió la primera pulpería en la zona, que fue de Bernardo Suárez de Rondelo. Después vinieron otras. Las pulperías saben todo el impulso de civilización, el elemento civilizador que hubo, de encuentro de vecinos, fue cambiando. Surgió la necesidad de un primer oratorio que los propios estancieros, o sea, no estancieros como pensamos ahora, sino esos colonos, tenían necesidad, porque eran católicos, de tener la presencia, aunque sea de forma parcial, de un cura que viniera a oficiar una misa o hacer no sé, lo que fuera. Y finalmente, pasaron las décadas, se forma un rancherío en el Pintado, y eso en 1779 más o menos está fechado, y se pidió para levantar la iglesia, o sea, la capilla del Pintado, que según el trabajo de Gabriel González Merlano, eso me agradó a mí bastante, recién se levantó en 1782 la capilla, que después se determinó su traslado a Florida, porque se fundó una nueva población que fue San Fernando de la Florida, que se va a cumplir fecha justamente en la jornada de mañana. La población del Pintado siguió subsistiendo allá por algún tiempo más. Entonces podemos comprender que a veces nosotros, si nos quedamos con que la historia de Florida comenzó en el Pintado, o sea, con la capilla y Villa del Pintado, nos quedamos ignoramos una gran parte de la historia nuestra, de nuestras raíces, que pasaron antes. Porque en el libro que yo publiqué están todos los nombres de todas las personas que vivieron esa época, que poblaron las estancias,
porque están los nombres, las estancias, están los lugares donde se establecieron. Por eso yo creo que es importante saber que hubo un antes y que ese antes se sabe dónde estuvo, porque hubo una investigación muy importante que llevó adelante el licenciado Ernesto Puigros entre 1984 y 1987, a iniciativa del entonces presidente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, que era Edmundo Narancio, que lo que quería era encontrar o localizar con la mayor precisión todas las guardias españolas que hubieron en la banda oriental, comenzando justamente por la Villa del Pintado. Y no fue de forma casual, sino que fue porque era de la única guardia de la milicia española de la que había registros bibliográficos, que era el trabajo producido por Ariesto Fernández. Puigros integró un equipo con el coronel Ivo Acuña, con el escribano Álvarez Mazzini, con Ernesto Conque, hay por supuesto otras personas más, que trabajaron primero con toda la bibliografía existente, después con los documentos, con los mapas que habían y las cartas topográficas del ejército, del Servicio Geográfico Militar. Incluso una carta que apareció justamente cuando estaban en pleno trabajo, que era la carta de la cruz, que tenía la curva de nivel y que eso permitió... Bueno, ese trabajo determinó que se pudiera ubicar dónde estaba realmente el Cerro del Cabildo, cuál era el Cerro del Cabildo, y comprobar que algo que se decía que había en un plano de propiedad de la señora María Gándara, que era del año 1848, de que en las proximidades de un rancho, o sea, de una tapera que había pertenecido a don Roque Osorio, había vestigios de que había habido una guardia española, algo como un foso, que los investigadores en ese trabajo de campo determinaron que no podía ser así porque era un lugar más bajo, o sea, no era un lugar dominante en el terreno, que era lo que Puigros, como militar que fue, me decía, pensándolo a nivel de nosotros, si vamos a hacer un lugar de defensa, es para ver al enemigo si se acerca, no para escondernos y que nos sorprendan. Y en eso tenían razón. En el en el Cerro del Cabildo, todos los elementos que hoy forman parte del acervo histórico del Museo Histórico de Florida están ahí. Restos de espuelas, de estribos, de guillas, cuchillos, balas, todos los elementos que se encontraron. Y no se encontraron en el segundo emplazamiento porque el terreno ya había sido nivelado cuando se construyó la vía férrea a Durán. Bien, ¿qué les puedo decir ya para ir terminando? Porque así le doy la palabra a Vicente y a Guillermo. Es que yo me quedé con lo que Puigros dijo cuando visitamos el lugar. Acá tiene que haber algo que diga, sea un memorial o sea un marco con una placa que diga que aquí estuvo esa milicia que tan importante fue para las raíces de Florida. Por lo tanto, presentamos a la Intendencia la iniciativa para ver si se puede hacer en ese lugar algo que indique que en ese lugar estuvo